Bueno, amados hermanos, es una alegría poder compartir este día del Señor con todos ustedes. Quisiera si me pueden acompañar a la segunda carta de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Nuestro texto de hoy vamos a estar profundizando específicamente en los versículos 14 y 15. Estamos haciendo una pequeña serie corta de mensajes de inicio de año. El propósito de estos mensajes es que los 11 meses que quedan por delante podamos transitarlos con un enfoque claro. Podamos transitarlos con algunos conceptos importantes para poder dar frutos, como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, que podamos estar estables, firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ese es el objetivo de todos los cristianos, que podamos estar firmes, estables, creciendo en la obra del Señor siempre, con la confianza de que todo aquello que hagas por el Señor, por pequeño que sea, por cotidiano que parezca, tan simple como levantarte a la mañana, a orar, como abrir tu palabra, la palabra de Dios, como compartir la oración con un hermano, exhortar, animar a un hermano, criar a los hijos en el Señor, son pequeños actos que hacen avanzar la obra del Señor y que no son en vano, son esfuerzos que debemos hacer cada uno de nosotros como creyentes. Entonces quisiera que podamos pensar en lo mismo que pensó el apóstol Pablo, que es pensar en el amor de Cristo. Y es un concepto realmente muy fuerte. Simplemente acercarse, podemos experimentar lo que decía el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que no vivan, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren qué fuerte, ¿no? Qué fuerte pensar, Cristo murió, pero también Él resucitó por nosotros. Ahora, para poder entender un poco esto, es necesario poder entender un contexto general e inmediato. Es decir, estos dos versículos no están aislados, no son, dos hojas que están flotando en el aire. Forman parte de una rama que forma parte de un árbol. ¿Está? Esta carta es escrita a los Corintios, que fue una colonia romana que se reconstruyó 44 años antes de Cristo. Una ciudad conocida por su riqueza, diversidad y también por su inmoralidad. Uno de los principales templos era el de Afrodita. Tenía una especie de acrópolis donde se practicaba la prostitución sagrada. Había también unos juegos conocidos, los juegos istmicos, que eran celebrados en Corinto y le daban un prestigio cultural y deportivo también a la ciudad. Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje misionero. Va a llegar escapando, ¿no? Pablo va siempre escapando, hasta que llega en su segundo viaje misionero, llega a Corinto, aproximadamente en el año entre el 50 y el 51. ¿Sí? Piensen esto. Entre el 50 y el 51 estamos hablando de que Cristo murió hace 20 años, más o menos. Ya pasaron 20 años de la muerte de Cristo. El Evangelio se está esparciendo por todo el mundo gentil. Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Corinto y se va a quedar ahí aproximadamente 18 meses. Era un lugar difícil para el Evangelio porque había un ambiente frenético desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista ideológico, la filosofía y el politeísmo
griego-romano y la filosofía helenística hacían que sea difícil que una ideología como el cristianismo pudiera entrar. Era muy difícil digamos, un mensaje como el del Evangelio era muy difícil que pueda permear sobre esa sociedad, ¿no? Por la forma de pensar que tenían. Entonces Pablo decide quedarse 1 año y medio en esa ciudad y funda lo que luego va a ser la congregación. Finalmente Pablo va a continuar su viaje y ya para el tercer viaje misionero, mientras él estaba en Éfeso, aproximadamente entre el 54 y 55, es decir, unos 4 años después de que se funda la iglesia, Pablo va a estar en su tercer viaje misionero y va a recibir noticias de la iglesia. Se va a enterar de que la iglesia está dividida, de que algunos dicen yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Se va a enterar que dentro de la iglesia hay un hermano que está conviviendo con la mujer del padre. Se va a enterar que hay abusos en la cena del Señor. Se va a enterar de que él está siendo difamado. Se entera de que los falsos maestros están metidos dentro de la iglesia y la están destruyendo desde adentro. Entonces, en esa situación, Pablo manda la primera carta de los Corintios, que es una carta bastante dura, pide que se expulse al que estaba casado con la mujer del padre, pone orden sobre la cena del Señor porque había habido abusos y empieza a ordenar un poco, a tratar de resolver las divisiones que había, diciendo que ni él, ni Apolos, ni Pedro, ni nadie es nada, sino que solamente Cristo tiene la preeminencia. Y uno diría, bueno, ¿cuál debió haber sido el resultado de esa carta? La primera carta de los Corintios tendría que haber producido un cambio radical de la iglesia. Luego se va a enterar de que no. Se va a enterar de que en realidad muchas cosas fueron corregidas, pero todavía hay muchos problemas que persisten. Entonces él personalmente va y hace una segunda visita, que termina muy mal. Termina muy mal la segunda visita de Pablo. Entonces luego Pablo va a mandar la segunda carta de los Corintios, que es esta carta que tenemos abierta hoy. Esta segunda carta, por medio de Tito, Pablo se va a enterar de que sí produjo el fruto que esperaba. Va a decir que ese hermano que estaba conviviendo con la mujer del padre les va a pedir a los hermanos que lo perdonen, que lo reciban en la iglesia, porque ese hombre ya se restauró. Y muchos problemas de la iglesia se resuelven por medio de la segunda carta. Y ya llegando al final de la carta, en el capítulo 5, que es donde nos encontramos, entonces ese es el contexto general e inmediato, ¿no? Esta segunda carta, en su capítulo 5, el título no inspirado nos da una idea de para dónde se dirige. Y empieza a hablarles a los cristianos y su intención va a ser explicar cuáles son las motivaciones de su ministerio. Eso está en los primeros versículos, 11 al 13, léanlo conmigo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros para nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Miren, hay personas que todavía dentro de la iglesia pudieran gloriarse en las apariencias y difamar a Pablo, diciendo Pablo es tan estricto porque está total y completamente loco, está total y completamente desquiciado. Entonces Pablo agarra el guante, por así decirlo, toma la agresión que le están tirando. Pablo está total y completamente desquiciado, porque si estamos locos, dice Pablo, posiblemente sí estoy loco, dice, pero estoy loco por el Señor, es para Dios, es para Dios. Y somos cuerdos, y si somos cuerdos, es para vosotros. Entonces, él defiende su ministerio diciendo que él no busca la aprobación humana, sino que él está buscando la gloria de Dios y que su aparente locura es un reflejo de su entrega por el Evangelio. Y va a enseñar que el énfasis de un ministerio fiel no debe estar motivado por la reputación personal, no me interesa lo que digan de mí, sino por la fidelidad a Cristo. Luego vamos a ver de los versículos 14 al 17,
donde se describe cómo el sacrificio de Cristo transforma las vidas y reconcilia a los pecadores con Dios. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, o sea, los corintios de ese momento, o sea, nosotros hoy, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando una persona viene a Cristo, está reconciliado con el Señor, ya no puede vivir como un degenerado. Ya no puede ser un mentiroso, un ladrón, un fornicario. Ya no puede ser un idólatra. Ya no puede ser un perverso. No se puede gozar en la injusticia. Fue reconciliado con el Señor. Ya no puede vivir para sí. Y de los versículos 18 al 21 va a enseñar y va a presentar a Cristo como el mediador de esa reconciliación. ¿Cómo es que somos reconciliados? Por medio de Cristo. No es una reconciliación, como dijo muy bien Aníbal hoy, no es una reconciliación que no haya tenido ningún costo. Era absolutamente necesario que venga Cristo y ponga su vida en rescate por muchos. Versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es Dios quien motiva todo esto, es Dios quien está tomando la iniciativa de reconciliarnos a todos nosotros con Él. Y no sin precio, no de cualquier manera, sino por medio de Cristo. Cristo es el motor de esa reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, versículo 19, reconciliando al mundo, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El problema, la ofensa que hay contra Dios es que los hombres pecan contra Él. Los pecados de Dios se levantan contra la soberanía de Dios. Vos estás en problemas con Dios porque sos un pecador, porque te rebelás en contra de su ley, porque aborrecés la forma de vida que Él dice que debes tener y porque lo odias a Él por decir esas cosas. Entonces somos enemigos en la mente de Dios, en nuestro estado natural, pero Él quiso reconciliarnos. Él estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Pero cómo hace? Porque hay una dicotomía, porque Dios es justo y santo, y Dios es misericordioso y perdonador. Entonces, si Dios perdona, así nomás, a secas, ¿dónde queda su justicia? Porque Él dijo, no cometerás adulterio. Entonces, ¿cómo hace Él para perdonar a los adúlteros? ¿Cómo hace Él para perdonar a los adúlteros? No dirá falso testimonio a tu hermano. ¿Cómo hace Dios para perdonar a los mentirosos? No puede decirte, anda, tranquilo, mentiste, no pasa nada. Algo tiene que pasar con esas mentiras que se dijeron, con esos homicidios que ocurrieron. ¿Qué tiene que pasar? Alguien tiene que pagar por eso. Ahí está la cuestión. Entonces, Dios no puede perdonar así nomás. Alguien tiene que pagar por eso. Y no puede ser cualquier persona, no puede ser un pecador. Tiene que ser alguien que voluntariamente quiera ir. Y ahí es donde viene el amor de Cristo. Y quisiera que podamos empezar a profundizar en ese concepto, que es el concepto del amor de Cristo. Él estaba reconciliándonos por medio de Cristo, no tomando en cuenta los pecados. No los tomó en cuenta de nosotros, pero se los cargó todos a la cuenta de Cristo. Y a Él lo castigó en nuestro lugar. De esa manera Dios puede ser misericordioso sin dejar de ser justo y santo. ¿Entienden? Entonces, eso es el Evangelio. Que Dios castiga el pecado, por supuesto. ¿Cómo sabemos que lo castiga? Porque Cristo fue a la cruz. ¿Pero Dios perdona los pecados? Sí, Dios perdona los pecados. ¿Cómo sabemos? Porque Cristo fue a la cruz en tu lugar. Así sabemos que Cristo perdona los pecados, que Dios es justo y santo, pero que también es misericordioso y perdonador. Ese es el Evangelio. Ahora se necesitaba alguien
que esté cargado de amor. Él no iba a ir a la fuerza, no podía ir a la fuerza, no iba a ir obligado. Él dijo, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita mi vida. Yo pongo mi vida porque quiero. ¿Y por qué? Porque yo amo a los pecadores. Nadie me quita mi vida. Yo pongo mi vida. Y también otra cosa, tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para volverlo a tomar. Y dice, miren el final del versículo 15. Sino que murió y resucitó por ellos. Murió y resucitó por ellos. Entonces, amados, vemos aquí que somos compelidos, impulsados internamente a no dejar esto. Esto no puede morir en nosotros, esto debe extenderse a otros. Dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces en esto es el amor de Cristo, se ve el amor de Cristo. Ahora vamos a ir viendo parte a parte del versículo 14. Entonces ya entendemos de dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que como Cristo vino al mundo, murió por nosotros, el amor de Cristo nos constriñe y nos obliga a no vivir para nosotros como antes vivíamos. Ustedes que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ustedes. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos estrecha, nos aprieta internamente. Este amor es vasto y glorioso y es la motivación dominante del creyente, como si fuera un río que va por un cauce del que no puede salir. Internamente, el creyente, conmovido por el amor de Dios, constreñido, estrechado, sobrecogido por el amor de Dios, cuando se ve en una decisión en la que tiene que vivir para sí o vivir para Dios, el amor de Cristo lo consume, lo constriñe, lo empuja hacia una dirección que está incluso fuera de su control. Él sabe que no puede, o ella sabe, no puede vivir así, no puede seguir así, porque el cauce del amor de Cristo lo está llevando para otro lado. Está siendo constreñido por el amor de Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces les pregunto a ustedes, todos los que me escuchan, ¿el amor de Cristo te constriñe? ¿Te empuja a tomar decisiones diferentes en tu vida? Porque el apóstol dice que ese concepto, el concepto del amor de Cristo, tiene el poder para conmover los cimientos más profundos del ser humano. Pensar en el amor de Cristo no debiera ser un concepto vacío para vos. ¿Sabés por qué no te constriñe? Porque para vos es un concepto vacío. Por eso no te motiva, por eso no te sentís estrechado, porque te estoy hablando de algo que no entendés o de algo que te olvidaste. Es como la historia, no sé si conocen la historia del físico nuclear que habla con una persona que no había estudiado y le pregunta, ¿me podrías explicar la teoría de la relatividad? Sí, le dice, y se la explica. Y la persona, no entendí lo que me explicaste, le dice. ¿Me lo podrías explicar de otra manera? Sí, te lo explico de otra manera. Se le explica de nuevamente y le pregunta, ¿lo entendiste? No lo entendí, vos sabés que no lo entendí. ¿Me lo podrías explicar nuevamente? Sí, te lo explico nuevamente. Se lo explica y le dice, ¿lo entendiste? Sí, lo entendí, le dice. Bueno, pero lo que te expliqué no es la teoría de la relatividad. Por eso lo entendiste. Tu cabecita no está preparada para retener ese concepto. No tenés los fundamentos para entender lo que yo te digo. ¿Se entiende? No lo podés recibir porque tu mente no está preparada para entenderlo. No está preparada para entenderlo porque tu corazón está endurecido por el pecado. Y lo mismo le pasa a las personas.
Se habla del amor de Cristo y no produce nada. ¿Sabes por qué? Porque sos como el ignorante que se le está hablando de la teoría de la relatividad. No entendés matemática, no entendés de física. No tenés los conceptos básicos previos que se necesitan para entender el amor de Cristo. ¿Y qué es lo que no entiende la persona? ¿Qué es lo que no entiende la persona que no entiende el amor de Cristo? ¿Sabés lo que no entendés? No te falta entender matemática ni física. Lo que no entendés es lo miserable que sos sin Cristo. No entendés lo horrible que es el pecado. No entendés lo degenerado que eras cuando no conocías a Cristo. No entendés lo santo que es Dios. ¿Cómo podés entender el amor de Cristo? Tu cabeza y tu corazón no está preparado para entender eso, porque no odias el pecado. Al no tener los fundamentos previos, no se te puede explicar un concepto tan difícil como el amor de Cristo. Por eso podés estar hablando del amor de Cristo sin entenderlo. Sin entenderlo, sin saber, sin sentirte constreñido. Pero eso no siempre fue así, ¿eh? Eso no siempre fue así. El concepto del amor de Cristo tiene entonces un contenido específico, tiene una historia detrás. Es la historia de cómo el Hijo de Dios se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo y dio su vida en rescate como intercambio por seres inmundos, injustos, impíos, por enemigos, para que el Padre pueda mostrar su misericordia hacia esos enemigos sin comprometer su justicia. Entonces el concepto del amor de Cristo tiene un contenido específico y a su vez ese contenido específico también tiene un peso específico en la vida del creyente. ¿Sabés por qué no te sentís motivado para dejar la inmoralidad, para cambiar tu vida, para dejar el orgullo? No te sentís motivado porque el concepto del amor de Cristo te lo olvidaste. Te lo olvidaste o no lo entendés directamente. Pueden ser alguna de las dos cosas. Y como ese concepto está tan sueltito en tu cabeza, tampoco tiene peso específico. No te sentís impelido internamente para no negar el Evangelio cuando tenés la posibilidad de hacerlo. No podés dejar la inmoralidad, porque el amor de Cristo no tiene ningún peso para vos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces son dos problemas. Es haberte olvidado o no entender el concepto del amor de Cristo lo suficiente, y además de todo, no tiene ningún peso específico tampoco para vos. No lo entendés como debieras entenderlo. Pero esto no siempre fue así. En el libro de los mártires de John Fox nos cuenta que en la tercera persecución general contra los cristianos, que se inició en el año 108 después de Cristo, el emperador Adriano, sucesor de Trajano, prosiguió la tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. Alrededor de este tiempo fueron martirizados Alejandro, obispo de Roma, y sus dos diáconos, Quirinio y Hermes, con sus familias. Todas sus familias fueron martirizadas. Zeno, un noble romano, y alrededor de 10.000 otros cristianos. Muchos fueron crucificados en el monte Ararat, coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas en imitación de la pasión de Cristo, porque los paganos se burlaban del mensaje cristiano. En ese mismo momento, Eustaquio, un valiente comandante romano, con mucho éxito militar en su espalda, recibe la orden de parte del emperador Adriano de unirse a un sacrificio idolátrico para celebrar algunas de sus propias victorias. Pero su fe en Cristo se lo impedía. Era tanto más grande su amor por Cristo que su vanidad, que rehusó noblemente. Adriano, enfurecido por esta negativa, tuvo una conducta desagradecida con su noble general. El desgraciado emperador olvidó los servicios de este diestro comandante y ordenó su martirio y el de toda su familia. Ahora, ¿por qué Eustaquio prefirió que lo maten a él y que lo maten a toda su familia? ¿Por qué prefirió él que lo maten a él, que maten a toda su familia antes de participar de un sacrificio? ¿Qué tenía? Podría haberlo hecho en secreto, tal vez nadie se hubiera enterado. Lo que pasa es que el amor de Cristo lo constreñía. Y aunque el emperador del mundo, el hombre más poderoso del mundo, le diga: Eustaquio, vamos a celebrar las victorias que tuviste en campaña,
yo no puedo porque soy cristiano. Yo no voy a sacrificar para ningún otro Dios que no sea Cristo. Imagínense la reacción, ¿no? Porque uno está contento con el general romano y de pronto se lo rechaza en nombre de ese Cristo que está haciendo que miles de personas abandonen el servicio militar, que está haciendo que miles de personas enfurezcan a los dioses romanos que traen plaga. Imagínense. Y Eustaquio, como tenía en su mente, estaba quemándole el amor de Cristo en el corazón. ¿Vos sabés que voy a matar a toda tu familia también? Sí. Y prefirió eso antes que participar de un sacrificio. Yo, si fuera Eustaquio, o mejor dicho, yo viendo el testimonio de Eustaquio, también me puedo dar cuenta de otra cosa. Yo no me sentiría tranquilo de que maten a mis hijos, a mi esposa, si no fueran cristianos. Evidentemente Eustaquio hizo un buen trabajo en su casa. Evidentemente yo estaría muy preocupado si fueran a matar a mi esposa y ella no fuera cristiana, o a mis hijos. Pero aparentemente él prefirió que los maten a todos. O sea que Eustaquio hizo un buen trabajo en su casa seguramente, ¿no? Dice, pensando en esto, volvamos al versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La muerte de Cristo no es un sacrificio abstracto, sino un sacrificio sustitutivo. Él murió por todos aquellos que el Padre le dio en Juan 6:37, asegurando la redención de todos ellos. Esta frase entonces indica que aquellos por quienes Cristo murió también han muerto en Él, en un sentido espiritual, han muerto al pecado y también a la vieja vida. Esto significa que un creyente, entonces, no puede continuar viviendo como si no hubiese sido regenerado, porque está unido a Cristo en su muerte. Ahora, algunos, al pensar en la muerte de Cristo, pueden tal vez sentir cierta congoja, pero no se sienten constreñidos. Pueden decir, sí, es verdad, Cristo murió por mí. ¿Sí, no? Cristo murió por mí. Y sentir una penita, ¿no? Que se parece bastante a lo que vemos en Lucas 23:48, cuando Cristo, estando en Gólgota de la cruz, dice que Lucas 23:48, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, miren qué fuerte la palabra, y toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, era un espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y hay muchos cristianos que viven así, ¿no? Golpeándose el pecho. Se golpean el pecho, sienten penita. Ay, sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo. Siguen viviendo para sí. Siguen viviendo para sí. Dice Spurgeon, tiene un sermón que se llama La consternación ante el espectáculo del crucificado, y dice, muchos sin duda eran motivados meramente por una emoción pasajera. Habían visto las agonías de la muerte de un notable varón, y los portentos que la acompañaron los habían persuadido de que él no era un ser ordinario, por lo que tuvieron miedo, con una especie de temor indefinido que no estaba basado en un razonamiento muy inteligente. Estaban alarmados porque Dios estaba airado, porque había cerrado el ojo del día para ellos, porque la noche se había cernido, la oscuridad se había cernido sobre el cielo, y había hecho que las rocas se partieran. Entonces, abrumados por este miedo indistinguible, siguieron su camino hasta sus respectivos hogares temblando y humillados. Pero es posible que antes de que hubiera brillado la luz de la mañana siguiente, lo hubieran olvidado todo. Y el siguiente día los encontró ávidos de otro espectáculo sangriento y listos para clavar a otro Cristo a la cruz, si hubiera habido alguien semejante que encontraran en la tierra. Sus golpes de pecho no eran un quebrantamiento de corazón. Y hay muchos que viven de esa manera, ¿no? Hay muchos que viven de esa manera, pero no están dispuestos a dejar ninguno en sus pecados. Son capaces
yo lo veo mucho esto actualmente, ¿no? Y me parece que es un problema de la iglesia evangélica en general, que es la hipocresía, digamos, ¿no? Es decir, uno ve en muchas iglesias evangélicas manos levantadas, gente llorando, pidiendo plata y diciendo toda clase de cosas por el Señor, pero luego salen de la iglesia y siguen siendo unos degenerados, mentirosos, ladrones, personas que con su testimonio traen ignominia al nombre de Cristo, gente pervertida y perversa, personas que lloran en las iglesias y levantan las manos, ¿no? Y profetizan y proclaman toda clase de cosas y salen para vivir como los mismos degenerados que eran desde siempre. O incluso en ambientes tal vez de sana doctrina, donde como bautistas reformados nos podemos ufanar de la confesión de fe de 1689 y decimos que el cuarto mandamiento es el día del Señor, pero el resto de los días vivimos en una absoluta desgracia espiritual, en una desobediencia total, ¿no? Preocupados por pequeñas cositas, pero negando todos los mandamientos de la ley moral, relativizando los mandamientos, pidiéndole a Dios tiempo. Ya te voy a cumplir, Señor. Ya te voy a cumplir, Señor. ¿Saben por qué muchas veces estamos en esa situación? Porque el amor de Cristo no te constriñe. Porque tu amor a las cosas de este mundo lo supera por mucho. Por eso muchas veces vemos a cristianos que están derrotados espiritualmente, personas desarraigadas, gente que no le rinde cuenta a nadie, gente que no quiere santificarse. Si conociéramos verdaderamente el amor de Cristo, te horrorizaría seguir viviendo como un degenerado, como una persona egoísta. Te horrorizaría, no estaríamos luchando por dejar cosas. Sentiríamos horror y vergüenza. Muchas personas, ¿no?, sienten horror y vergüenza. Sienten horror y vergüenza por cosas que no tienen tanto peso a veces, pero no tienen vergüenza, es decir, sienten vergüenza del Evangelio, pero no tienen vergüenza de mentirle a un hermano, no tienen vergüenza de hacer sentir desplazado a un hermano o a una hermana. No tienen, es decir, hay vergüenza de manifestarse públicamente como cristiano, pero no hay vergüenza para pecar. Entonces, eso pasa porque tu corazón y el mío muchas veces no está constreñido por el amor de Cristo, porque es ignorante u olvidadizo, porque no está preparado para retener un concepto tan alto, tan elevado como el amor de Cristo. El amor de Cristo está asociado a su muerte y resurrección. Imagínense lo elevado que es ese concepto. Pero como al mundo le gusta pervertir las cosas más valiosas, el amor de Cristo hoy no vale nada para la mayoría de la gente. Nadie se siente consternido por eso. Porque el concepto fue degenerado de las peores maneras posibles, en todos los ámbitos. En ámbitos pentecostales que están totalmente desviados, neopentecostales, en sectas o incluso en ambientes de sana doctrina. Una carta significativa en el contexto de la Reforma se le escribe Lutero a su antiguo confidente y maestro Johann Staupitz en 1520. Lutero se lamentaba de que Staupitz, a pesar de que él le había enseñado la importancia de la verdad de las Escrituras, ahora que la Reforma había estallado, parecía actuar con cautela ante las enseñanzas de la Reforma y no apoyaba abiertamente los cambios propuestos por Lutero para la Iglesia de Roma. Lutero estaba destrozado porque antes, quien era su maestro, quien lo había instruido, quien había sido su confesor durante todas las crisis que tuvo Lutero y que le enseñaba la importancia de la verdad, ahora que la verdad se puso en juego y que está sobre la cancha, está haciendo un cálculo político de qué es lo que le conviene. Entonces Lutero le escribe, es bastante larga, un poco más larga la carta, pero le dice: ¿por qué no estás de acuerdo con lo que tú mismo me enseñaste? Que el corazón del hombre solo puede ser justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué ahora que la verdad está tan clara te muestras temeroso y tibio? Porque el corazón de Johann Staupitz
no estaba contenido por el amor de Cristo. Porque si hubiera estado contenido por el amor de Cristo, hubiera sido como Eustaquio, el general romano, que se le opuso al emperador. Imagínense encima al emperador Adriano, un tremendo emperador de la historia antigua, de la historia romana. Y lo vemos a Johann Staupitz, el mentor en gran medida de Lutero, ahora que Lutero está convencido de la verdad y está yendo con toda, ve que su mentor dijo, pará. No pensaba que esto se iba a poner de esta manera. No pensaba que había que hacer sacrificios tan grandes. No estaba dispuesto a hacerlo. El versículo 15 nos muestra y nos enseña sobre la libertad del egoísmo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Cristo, al dejarnos semejante ejemplo, al dejarnos semejante testimonio, nos interpela a todos nosotros a decirte, no podés seguir siendo tan tibio. No podés seguir debatiéndote en tu corazón si vas a seguir pecando o vas a abandonar el pecado. Si el amor de Cristo te constriñe, vas a huir del pecado. Te vas a horrorizar de seguir siendo tan egoísta con tu vida, de vivir una vida egoísta, de vivir una vida carnal, mundana, de vivir una vida a medias, de vivir para vos mismo. Imagínate si Dios te liberó de eso. Si Dios te liberó de eso, ¿cómo puede ser que muchas veces seguimos viviendo para nosotros mismos, ¿no? Lejos de los propósitos de Dios. ¿Dónde está el Evangelio en tu vida? ¿Cómo podés demostrar que el amor de Cristo te constriñe? ¿A qué te constriñe? ¿A qué los constriñe el amor de Cristo? ¿Qué dejaste por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿En qué te diferencias de estos testimonios que estamos viendo? Muchas veces nuestra respuesta es en muy poco. Es en muy poco. Pero vemos a Cristo que tanto en el momento de Getsemaní como en la cruz. Yo en estos últimos tiempos estoy verdaderamente conmovido por la escena de Getsemaní, pero hoy que estoy yendo hacia la cruz, no hoy específicamente, sino en este tiempo, estoy profundizando más en este concepto y verdaderamente me doy cuenta que efectivamente Getsemaní es parte de la cruz, pero realmente no hay nada como la cruz. Realmente eso es el sumo de la humillación de Cristo. Lo tenemos en Getsemaní al Señor orando, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Y luego se va a buscar a los apóstoles y los encuentra durmiendo a causa de la tristeza y vuelve a Getsemaní. Y dice, Padre, si no es posible que esta copa, Padre, si no es posible que no beba esta copa, entonces hágase tu voluntad y no la mía. Si no es posible que no beba la copa, entonces que se haga tu voluntad. Entonces vemos que el Señor, Él está clamando a Dios y dice que estando en agonía, grandes gotas de sangre caían al suelo. Y Él empieza a agonizar en oración porque Él quiere soportar la cruz. Porque Él sabe que cada gota de sangre se derrama por cada uno de los pecados de todos los pecadores de la tierra, de la historia, que van a poner su fe en Él. Entonces Él está agonizando, y dice la Biblia que la carta a los hebreos, que en los días de su carne oró al Señor con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y a causa de su temor reverente fue oído. Y esa oración que fue oída, ¿cuál es la oración que fue oída? ¿Lo podía librar de la muerte? La pregunta es, ¿lo libró de la muerte? No. ¿Y entonces cómo fue oído? Significa que murió y resucitó. Lo libró de la muerte en el sentido en que no permaneció en corrupción.
Ahora, ¿por qué Cristo agonizaba en oración? ¿Por qué le pedía, Señor, poder soportar la copa por nosotros, por amor a cada uno de nosotros? Era el amor de Cristo, como leíamos hoy en Filipenses 2:6, fue el amor de Cristo por gente tan inmunda, impía, degenerada, pecadora, como todos nosotros. Fue el amor por ese tipo de gente la que hizo que Cristo esté agonizando en oración. Y las grandes gotas de sangre que caían al suelo, por el frío que hizo esa noche, porque recuerdan que Pedro se fue a calentar, él estaba sudando con el frío que hacía. Y clamaba y agonizaba. Y una persona que agoniza es alguien que está peleando por no morir. Él peleaba ¿para qué? Para poder soportar la cruz. Para poder ir a la cruz y no ser tragado por las visiones que estaba teniendo, de la tremenda ira que se iba a desatar sobre él, del tremendo infierno que se iba a desatar sobre él. Entonces él clamaba por amor de cada uno de nosotros. Y él va a la cruz siendo humillado, lacerado, y cuando le ponen dice, tengo sed, porque estaba muerto de sed, tengo sed. Y los romanos preparaban un brebaje que era una especie de vinagre, pero que en realidad tenía un efecto adormecedor, que se lo daban al reo para aliviarle un poco el dolor. Y cuando le dan, Cristo no lo tomó. Cuando siente que es el vinagre, Él no se lo traga, porque Él no quiere ahorrarse ningún dolor en esto. Él lo escupe, Él se lo saca de la boca, porque Él tiene que pagar hasta la última gota. Él paga hasta la última gota. No hubo ningún pecado de todos nosotros que no haya sido pagado en la cruz, y Él no se ahorró nada de dolor. Ese es el amor de Cristo. ¿Cómo puede ser que vos estés ahorrándote dolor? ¿Cómo puede ser que estemos así? Anhelando la basura en la que antes vivíamos, la gente con la que antes compartíamos, los degenerados, mentirosos, aborrecedores de Dios, que odian el Evangelio, y muchas veces sentimos vergüenza delante de ellos por ser cristianos. ¿Cómo puede ser? El Señor escupió el vinagre que le podía aliviar el dolor por amor de mí. Fue hecho pecado por nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos como creyentes? Y se los digo a cada uno de ustedes. Piensen bien. ¿Por qué causa el amor de Cristo no te constriñe? No te hace dejar la basura en la que vivís. Pensalo muy bien. Tal vez no está preparado tu corazón para recibir esto. ¿Se entiende? Tal vez estás en la ignorancia de tu pecado. Como el ignorante que no sabe matemática, no sabe física, no sabe química, ¿cómo va a entender la teoría de la relatividad? No sos consciente de tu pecado, no sos consciente de la santidad de Cristo, no sos consciente de la inmundicia que es este mundo, de lo degenerada que es la gente que nos rodea y que no tiene a Cristo, lo perversos que son, traidores, impetuosos, infatuados, inventores de malo, desobedientes a los padres, sin afecto natural. Y muchas veces sentimos vergüenza delante de ellos, de Cristo. ¿Se entienden la locura que es eso? ¿Se dan cuenta del peso de las palabras de Pablo? Policarpo de Esmirna, venerable obispo, se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Tras una comida con los guardas que le habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que le permitieron. Y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberlo hecho. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le apremió diciendo: «Jura y te daré libertad, blasfema contra Cristo». Policarpo le responde: «Durante 86 años le he servido, y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo yo voy a blasfemar contra mi rey?
que me ha salvado. En la estaca fue atado solo, no clavado, como era la costumbre, porque su cuerpo fue atado y no clavado, como era la costumbre, porque les aseguró que se iba a quedar inmóvil. Al encender la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo, como un arco sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con la que emanó gran cantidad de sangre que apagaba el fuego. Sin embargo, se dio orden, por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente los judíos, de que su cuerpo fuera consumido en la hoguera, y la petición de sus amigos que querían darle cristiana sepultura fue rechazada. Sin embargo, luego pudieron recoger los huesos y tantos de sus miembros como pudieron para darle cristiana sepultura. Entonces imagínense, amados hermanos, escuchar estos testimonios. A estas personas el amor de Cristo los constreñía y muchas veces nos cuesta orar. Renegamos a veces de ir a la iglesia, de ir a una reunión de oración. Renegamos de tener que soportar a un hermano. Nos gusta ser indiferentes hacia el dolor, las necesidades de los hermanos. Imagínense la distancia que puede haber. Estamos tan preocupados por todo lo que queremos, ¿no? Y no nos damos cuenta que este mundo es una basura que en cualquier momento se termina. Se termina bautizada por fuego. Entonces, amados hermanos, vamos a terminar repitiendo el versículo número 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Clamémosle al Señor que nos ayude a entender el amor de Cristo, que nos ayude a huir de la hipocresía, que nos ayude a huir de la tibieza, de la cobardía, de la pereza, de la indiferencia. Nos debería horrorizar, amados hermanos. No amar a los hermanos te debería horrorizar. Te debería horrorizar. No amar a un hermano por el que Cristo murió, te debería horrorizar. Clamémosle al Señor que nos ayude, porque ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Clamémosle al Señor para que en este 2025 el amor de Cristo nos pueda constreñir, que el amor de Cristo pueda impulsarnos internamente a tomar decisiones en nuestra vida, por más drásticas que puedan ser, por más locura que le pueda parecer a la gente que nos rodea. Los corintios pensaban, muchos, que Pablo estaba loco. Y él dijo, si puede ser que esté loco, pero yo estoy loco por el amor de Cristo. Clamémosle al Señor, amados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que ayudes a cada uno de nosotros que no hemos valorado correctamente el sacrificio del cual somos beneficiarios, que nuestra ignorancia, incredulidad muchas veces ha sido estorbo para la obediencia, para la sumisión santa, para la humillación. Muchas veces hemos querido que alguien nos acerque un calmante para no tener que sufrir los dolores que estaban delante nuestro. O incluso hemos huido muchas veces. Pero te ruego, Padre, que el amor de Cristo pueda constreñirnos, pueda conmovernos internamente, pueda estrechar nuestro corazón, para que en este año que empieza podamos buscar tu gloria, para no vivir más para nosotros mismos, como vivíamos antes, cuando éramos unos degenerados y unos perversos, enemigos de la cruz. Pero hoy que hemos sido reconciliados por medio de Cristo, que podamos vivir dignamente, que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que podamos como el apóstol tenerlo todo por basura por causa del conocimiento excelente de Cristo. Te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.